Así, así damos inicio a esta actividad. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias magistrales organizadas desde la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, EIDEF. Luego del éxito de las convocatorias que tuvimos a lo largo del año pasado, comenzamos nuevamente con esta 18ª conferencia magistral, precisamente en el Día Internacional de las Mujeres. El tema será principales iniciativas de género en el Ministerio Público de la Defensa Pública de la República Argentina, a cargo precisamente de la Coordinadora General de la EIDEF, la doctora Estela Maris Martínez. Previo a presentarla formalmente, quiero destacar que hemos recibido más de 560 inscripciones a esta actividad de toda América Latina, así que por favor, les pedimos que mantengan los micrófonos apagados. Como decía que hemos recibido más de 560 inscripciones, entonces les agradecemos a todas las defensorías de América Latina que forman parte de la EIDEF por la difusión de esta actividad. La conferencia se está grabando y pronto la subiremos a la página web de la EIDEF y la distribuiremos también por las redes sociales, así que van a poder tener pleno acceso. Cabe destacar con respecto a las reglas de convivencia, bueno, reitero que por favor controlen sus micrófonos. Digamos, nosotros podemos apagar los micrófonos, pero es fundamental que ustedes por favor los controlen. Siempre los problemas vienen más que nada de aquellos que se conectan por celulares. Les recomendamos en la medida de lo posible que tengan las cámaras encendidas. Vamos a dar certificados de asistencia, como lo hemos hecho también el año pasado, así que en el chat vamos a pegar el link de un formulario que pedimos que por favor completen sus datos exclusivamente en el formulario y dejen liberado el chat para consultas y preguntas. Con respecto a esto último, la doctora Martínez se va a tener que retirar puntual cuando terminemos esta actividad porque tiene otro evento en la Facultad de Derecho, también vinculada con el Día Internacional de la Mujer. Entonces, igualmente les pedimos que a todas aquellas personas que quieran formular preguntas, que lo vayan realizando por el chat. Entonces, ahí vamos a ir viendo al final, si tenemos tiempo, le vamos a dar lectura a las preguntas y comentarios a la doctora Martínez una vez que finalice su conferencia. Bueno, una vez dicho estas cuestiones más logísticas, entonces paso a presentar formalmente a la doctora Estela Maris Martínez, más allá que muchas de ustedes y ustedes lo conocen muy bien, la conocen muy bien. Es la doctora Martínez, la Defensora General de la Nación, desde el año 2006. Fue defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 2001 y 2006. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, del Reino de España. Es abogada y licenciada en Criminología por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora de la Maestría Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad de Belgrano y también de la Universidad del Museo Social Argentino. Es autora de numerosos artículos sobre bioética, tema sobre el que versó su tesis doctoral, publicada bajo el título Manipulación Genética y Derecho Penal por la editorial Universidad. También ha escrito mucho sobre defensa pública en todos estos años. Es coordinadora general de la AIDEF por segundo periodo. La doctora Martínez es socia fundadora de la AIDEF y fue primeramente coordinadora de esta asociación entre los años 2006 y 2008. Es a su vez coordinadora nacional de la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, REDPO, y fue 2 veces coordinadora general del bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, BLODEPEM. Actualmente la doctora Martínez es la tesorera de ese bloque. Es coordinadora general actualmente del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Integró el Comité de Seguimiento de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad de la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuya redacción también participó activamente desde AIDEF.
Ha dictado numerosas conferencias, tanto en el ámbito local como internacional. Y por último, cabe destacar en su lucha por los derechos de la mujer, cabe destacar, entre otras, el reconocimiento otorgado a la doctora Martínez por su contribución en el proyecto de elaboración de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, después de esta presentación, entonces le paso la palabra a la doctora Martínez para su conferencia. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos todos y todas, y a todas en el Día Internacional de las Mujeres. Mi gran cariño en un día que, si bien es de festejo por nuestros logros, es básicamente de lucha por todo lo que aún en este campo falta conquistar. Mi aportación del día de hoy va a consistir en contarles las principales iniciativas que hemos tenido a lo largo de todos estos años en el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina. Para eso voy a compartir con ustedes un PowerPoint. El objetivo, el mensaje, es no solo mostrar lo que hicimos nosotros, porque estoy segura que hay defensorías provinciales o incluso, especialmente, defensorías de otros países que han hecho cosas iguales o mejores, sino enviar el mensaje de que, más allá de que tengamos un discurso políticamente correcto, tenemos que realizar, implementar distintas estrategias, distintos mecanismos, distintos modelos de actuación al interno de nuestras respectivas instituciones, para de esa manera poder lograr que los derechos de las mujeres no solo sean un eslogan, sino que se hagan una realidad. Por eso quiero compartir con ustedes lo que nosotros hicimos, por supuesto a la espera de preguntas y también observaciones, porque no me cabe duda, como dije antes, que debe haber numerosas experiencias iguales o superadoras. Muy bien. Las principales experiencias desde el Ministerio Público de la Defensa han consistido básicamente en creación en el Ministerio Público de la Defensa de áreas específicas enfocadas en la temática de género. Primero, la primera creación específica de género en el año 2007 fue la creación de la Comisión sobre Temáticas de Género. El objetivo de esta comisión es incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano, de defensores y defensoras principalmente, pero también de funcionarias y funcionarios y de empleadas y empleados. Y también incorporar la perspectiva de género al interior del organismo, en todo lo que tenga que ver con resoluciones y disposiciones que hagan a la vida interna del organismo. Pero también esta comisión, y luego vamos a ver sus frutos, realiza investigaciones sobre género. Los resultados de esas investigaciones contribuyen a la labor de la institución y al diseño de sus políticas. A su vez, en el 2007, creamos un programa piloto que realmente fue muy innovador para la asistencia jurídica a mujeres privadas de libertad, destinado a cubrir los pedidos de asesoramiento y asistencia jurídica en materia no penal de las mujeres privadas de libertad. Las principales demandas se corresponden con responsabilidades de cuidado. Esto es muy importante porque, si bien estas mujeres eran defendidas nuestras y tenían cubierta por los defensores respectivos el área de derecho penal, muchas de ellas tenían vulnerado su derecho de acceso a la justicia en tanto y en cuando, al estar presas y ser pobres, no podían acceder a un abogado que se ocupara de otro montón de cuestiones que no tenían que ver con lo penal y que no absorbía su defensor penal, tales como cuestiones vinculadas a la tenencia de los hijos, a los alimentos, a la posibilidad de obtener determinados tipos de subsidios. Por ejemplo, a través de este programa gestionamos un subsidio que se llama Asignación Universal por Hijo, que brinda el Gobierno Nacional para las personas carenciadas,
se discutió el derecho que tenían estas mamás que tenían hijos a cargo aún estando privadas de libertad, y se consiguió que se reconociera que tienen derecho a percibir ese subsidio. Este programa, además, fue muy agradecido por las autoridades penitenciarias y por los servicios sociales de la institución penitenciaria, porque muchas veces nos comentaron que contribuyó muchísimo a tranquilizar y a apaciguar a las internas, que disminuyó mucho el número de conflictos, porque uno de sus grandes temas eran las cuestiones vinculadas, como les dije antes, a divorcios, alimentos, tenencia de hijos, herencias, que de esa manera se vieron absolutamente solventadas por este equipo. Muy bien. En el 2009 se inaugura algo que también fue de avanzada, el servicio de asesoramiento y eventual patrocinio jurídico a mujeres víctimas de violencia de género. Este servicio primero nació como un apoyo, sigue funcionando todavía como un pequeño apoyo a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina. Esta oficina que creó la Corte Suprema es una oficina que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, recibe denuncias de violencia de género en un lugar habilitado cerca del edificio de la Corte Suprema, que además cuenta con personal médico, personal psicológico para evaluar el riesgo, y que tiene para las mujeres que necesitan o quieren saber cuáles son sus opciones jurídicas, integrado un servicio de asesoramiento y eventual patrocinio que depende de la Defensoría General. Esto luego hace que en el 2012 se genere el proyecto piloto de asistencia y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género. Es decir, más allá de que nosotros contamos con defensores que trabajan con las personas de pocos recursos y atienden todos los temas no penales, básicamente de familia, de cualquier manera, por la cantidad de la demanda, por el aumento cada día mayor de la requirencia, necesitábamos un equipo mucho más ágil y mayor que pudiera dar una respuesta inmediata a los pedidos de asistencia jurídica de mujeres y otros colectivos víctimas de violencia de género para obtener medidas de protección. Este equipo trabaja solo en lo urgente, pero obtiene rápidamente las medidas de protección. No tienen que esperar los tiempos que tendrían que esperar si acudieran a los canales normales. Hasta el 20 de agosto próximo pasado, no es hasta el 20 de agosto, hasta el fin del año pasado se ha otorgado asesoramiento jurídico a 28.272 mujeres. Y de esas 28.272 consultas se patrocinaron 8.394 casos. Como ustedes ven, el número es muy alto. Si bien en Argentina existe una ley de protección integral que establece que las mujeres deben recibir patrocinio gratuito, que deben contar con asesoramiento legal gratuito, en la práctica esto no funciona. Ahora se están empezando a establecer mecanismos con la creación del nuevo Ministerio de la Mujer, de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero en general, hasta el 2012, si bien existía la ley, no existía el patrocinio. Había algunos patrocinios muy pequeños aislados. Y esto es muy importante porque además había una confusión vinculada a la no aceptación en muchos lugares de la mujer víctima de violencia de género como víctima vulnerable. Es decir, si la mujer no era pobre, no estaba en situación de escasez de recursos, aunque fuera víctima de género, y tuviera toda la problemática de las víctimas de género, que automáticamente la convierte en una mujer vulnerable, sin embargo, no se le daba el patrocinio gratuito. Nosotros, con la creación de este proyecto piloto, solucionamos esa situación, por lo menos la emergencia. Después vamos a ver cómo en ciertos casos también le damos mayor cobertura.
pero por lo menos se solucionó la emergencia. En el 2013 se amplió el proyecto, se incrementó el personal, se abrió una nueva sede de atención y se descentralizaron los servicios en los principales barrios populares. Comenzamos en el año anterior con 2 oficinas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero luego, viendo que la grave problemática incluye que esas mujeres ni siquiera puedan trasladarse por distintos medios al centro de la ciudad de Buenos Aires a pedir auxilio, se descentralizaron los servicios, sobre todo en los principales barrios populares. En el 2014 se creó otro programa que obviamente tiene que ver con género, que es el Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas. Este programa se creó con el objetivo de intervenir en la defensa y en la promoción de los derechos de las víctimas de trata de personas y de explotación, o sea, de trata sexual y de trata laboral, su acceso a la justicia y su asistencia jurídica integral. Esto fue un programa que tuvo muchos éxitos. En este momento, como voy a aclarar posteriormente, sigue funcionando, pero limitado a la parte de apoyo estratégico, ya que con la creación de los defensores de víctimas, ellos asumieron la parte de litigio, pero cuando funcionó este proyecto, como lo vamos a ver en más detalle después, logró éxitos tan importantes como el primer caso en el cual se reconoció en el trámite penal, mediante la acción civil dentro del trámite penal, una indemnización a una víctima de trata sexual que incluyó la obligación de indemnizarla no solo para el autor, los autores del delito de trata sexual, sino también para la municipalidad, para el gobierno de la ciudad, que no había ejercido su deber de vigilar y proteger a esta víctima. En el 2015, el proyecto de patrocinio jurídico adquiere jerarquía legal a partir de la sanción de nuestra nueva ley orgánica, cuyo artículo 11 contempla expresamente la función de patrocinio, ya que antes recibíamos algunos cuestionamientos porque decían que en realidad nosotros solamente, nuestra misión principal era la defensa de los autores, pero luego del dictado de la ley quedó claro que también está en nuestras funciones garantizar el acceso a la justicia de todas las personas vulnerables, incluidas, por supuesto, las víctimas de género. En el 2015 se modifica el mandato de la Comisión sobre Temáticas de Género y se incluye formalmente su intervención frente a situaciones de discriminación y violencia padecidas por las personas del colectivo LGTBI, lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex. Violencia debida a su orientación sexual o a su identidad de género. En el 2021 se amplían las funciones del Programa para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de Libertad, el que brindaba asistencia a las mujeres privadas de libertad, para que brinde patrocinio jurídico en las acciones de fondo que requieran las víctimas de violencia de género. Advertimos que algunas víctimas de violencia de género necesitaban seguir con distintos procesos civiles en los cuales nuevamente tuvieran alimentos, tuvieran la tenencia de los hijos o distintas cuestiones vinculadas a su conflictiva situación. En este caso, el programa de patrocinio jurídico originario no contemplaba esta hipótesis porque estaba hecho precisamente para las urgencias, para las medidas de protección urgentes. Pero no todos, un número menor de casos, se detectó que necesitaba un seguimiento posterior porque si no se las dejaba en estado de indefensión, los organismos, los mecanismos previstos por nuestra propia institución estaban sobrepasados y no tenían quizás capacitación tan específica, y entonces se encargó al programa que trabajaba con las privadas de libertad, que estaba muy capacitado en este tema y además tenía un gran compromiso con el trabajo con las mujeres vulnerables, que a partir del 2021 también se ocupa del patrocinio jurídico de acciones de fondo de las víctimas de violencia de género. En el 2021, a su vez, se reconvierte el proyecto piloto para la prevención
para la asistencia y patrocinio especializado en violencia de género, con dependencia directa de la coordinación de programas y comisiones. El nuevo programa, que mantiene las mismas funciones, patrocinar a víctimas de violencia de género para obtener medidas de protección urgentes, pero se eliminó el concepto de programa piloto y se jerarquizó su trabajo. Otra área en la cual se han incorporado muchísimo perspectiva de género es en el área de capacitación. En el 2009 se estableció la obligatoriedad de que todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se capaciten en materia de género. Para ello se creó el seminario Las Mujeres frente al Derecho, y desde ese año hasta el presente se capacitaron 6.536 personas de la institución. Estamos incluyendo en este número todas las categorías de personas que revistan en el Ministerio Público de la Defensa. En el 2020 se implementó el curso virtual El Género en Juego, los caminos de la defensa pública, en el marco de la Ley Micaela. La Ley Micaela es una ley que se dictó en la República Argentina a raíz de un femicidio muy grave cometido en perjuicio de una joven universitaria. A raíz de esto se dictó una ley para tratar de prevención y sanción del femicidio, y esta ley implica que todos los integrantes de cualquier área de la administración pública, nacional, provincial, deban capacitarse en género. Pero lo que nosotros notamos, nosotros veníamos hace rato capacitando el género, que ya la capacitación se había convertido un poco en algo muerto, en algo que simplemente repetía una serie de frases y no lograba cambios actitudinales. Porque esto es lo importante. No importa que los varones puedan repetir una serie de garantías que tienen las mujeres o las mismas mujeres. Muchas veces el no respeto a los derechos de las mujeres viene de otras mujeres. Pero lo importante era lograr cambios actitudinales. Entonces, el Servicio de Capacitación con una universidad creó este curso, que es un curso interactivo, virtual, que implementa una modalidad novedosa de aprendizaje, en el que se profundizan los contenidos obligatorios en temas de género, pero que sobre todo enseña a cómo reaccionar. Tiende a que se modifiquen las costumbres. Y esto es un tema muy importante, porque en un momento no había ningún curso, no se hablaba de estos temas. Luego se empezó a hablar, pero se utilizaron capacitaciones de rutina. Y, insisto, no se cambiaban las actitudes. Y muchas personas escuchaban lo que se decía en los cursos como quien oye llover. En este curso, que es un curso totalmente moderno, totalmente novedoso, se exige que los integrantes participen. Los integrantes deben asumir roles y actuar en consecuencia. Por eso es tan importante que implementemos estos cursos para lograr el objetivo, que es el cambio actitudinal. A su vez, las enseñanzas de género se refuerzan con una serie de publicaciones. La primera de ellas, referida al encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijos menores de edad, que se hizo en el 2009 en conjunto con UNICEF Argentina, y que se ofreció en esta publicación argumentos para lograr el arresto domiciliario de mujeres embarazadas o madres de niños pequeños. El año siguiente se publica Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales, Justicia Penal y Violencia de Género, que analiza las prácticas de la justicia penal en el tratamiento de los casos de violencia de género a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, analiza las falencias, porque muchas de las causas que se judicializan, hay muchas que en ese momento no se judicializaban, pero las que se judicializaban muchas veces no llegaban a buen puerto. Había insensibilidad, falta de credibilidad al relato de las mujeres, y todo esto se hizo una investigación, se estudió y se publicó este libro. El siguiente es Mujeres en Prisión, los alcances del castigo, que se realizó en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es una importante ONG de derechos humanos
de Argentina y con la Procuración Penitenciaria, que es una institución que en Argentina vela por los derechos humanos, al igual que nosotros, pero ellos solo velan por los derechos humanos de los privados de libertad, que muestra las condiciones en el encierro de las mujeres en el sistema penitenciario federal y el impacto que causa este encierro en su grupo familiar. En el año 2011 se publicó Discriminación y Género, las formas de la violencia, una compilación de las conferencias dictadas en el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género. En el 2012, Violencia de Género, estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres, que brinda herramientas jurídicas que permiten identificar y ofrecer distintas estrategias legales para realizar una mejor defensa de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia de género. A su vez, también se publicó un boletín de jurisprudencia internacional sobre cuestiones de violencia de género, la publicación Punición y Maternidad, acceso al arresto domiciliario, que releva toda la jurisprudencia nacional y los principales obstáculos que entorpecen o vedan al acceso de las mujeres al Instituto del Arresto Domiciliario. Primero no estaba previsto y se trabajaron armas para que los defensores pudieran exigirlo utilizando los instrumentos internacionales. Luego, una vez que ya hubo salido una norma legal, se hubo publicado una norma legal que efectivamente contemplaba el arresto domiciliario para estos casos, tratar de quebrar los prejuicios y los preconceptos que hacían que los jueces no lo otorgaran. Luego, en el 2015, Femicidio y Debida Diligencia, estándares internacionales y prácticas locales, que explora la brecha entre normas y prácticas en lo que se refiere a la prevención, investigación y sanción del femicidio, que es semejante a la publicación anterior y profundiza en los efectos que impiden llegar a prevenir, investigar y sancionar realmente el femicidio. Luego, acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en sus relaciones interpersonales, que releva los obstáculos principales que encuentran las mujeres que requieren medidas de protección y propone algunas recomendaciones dirigidas a superarlos. En el 2020, este libro que ustedes hemos dictado una conferencia sobre este texto, Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad hacia una teoría del delito con perspectiva de género. Esto es también muy importante. El propósito general fue habilitar el desarrollo de mejores estrategias de defensa para mujeres infractoras de la ley penal víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad con un enfoque de derechos humanos y perspectivas de género. Aquí trabajamos sobre todo el tema de la legítima defensa en el caso de violencia reactiva. Esto es como la mujer reacciona frente a un agresor que la agrede en un contexto de violencia de género y lo lesiona o lo mata, cómo debe funcionar aquí la evaluación de si actuó o no en legítima defensa. También nos referimos a mujeres que están en situación especial de vulnerabilidad, como por ejemplo las víctimas de trata, y también otro tipo de situaciones para trabajar con enfoque de género aquellas causas que se abren respecto de las mujeres en las cuales se hiperdimensiona su rol de cuidado y se les reclaman conductas que escapan de lo normal y se convierten en conductas heroicas que el derecho penal no puede reclamar. Luego, el libro Violencia contra las mujeres por razones de género, propuestas de reformas legales, que introduce algunas propuestas de reformas que surgen de la experiencia adquirida en su trabajo por los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, tanto cuando intervienen en protección de mujeres que denuncian ser víctimas de hechos de violencia, como cuando se las asiste como autoras en causas penales, en las que se vieron involucradas a raíz de un contexto de violencia de género. También se publicó un informe vinculado a las mujeres privadas de libertad en escuadrones de gendarmería. Esta es una de las investigaciones que hace la Comisión de Género, donde se relevó la situación de grave afectación de los derechos de mujeres detenidas en escuadrones. Gendarmería es una de las fuerzas de seguridad de nuestro país que cuando el servicio penitenciario no tiene locales,
en algunos locales de gendarmería se alojan a personas privadas de libertad, incluidas mujeres, y visibiliza una de las formas paradigmáticas de violencia que sufren por parte de sus custodios, como es la violencia sexual. La Comisión de Género investigó in situ, acudiendo a los escuadrones de gendarmería, muchos de los cuales quedan muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, qué ocurría, y se pudieron detectar varios casos de violencia sexual perpetrados por quienes tenían como función cuidar a las mujeres privadas de libertad. Muchas de esas mujeres no quisieron hacer la denuncia. Una de ellas sí quiso denunciar, denunció, y tuvimos que seguir un largo camino, porque si bien el juez de primera instancia consideró probados los hechos, luego el tribunal oral lo absolvió al perpetrador con el argumento de que había habido consentimiento de la mujer, pese que en nuestro país, a raíz de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, está establecido que no se puede hablar de consentimiento cuando una mujer está privada de su libertad, lo absolvieron diciendo, que fue el argumento que utilizó el perpetrador, que ella había consentido, cuando parece claro que no se puede hablar de libertad para consentir de una persona privada de libertad. Entonces, a raíz de eso, llegamos a la Cámara de Casación, que confirmó este fallo, y tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema, que hace días, poquísimo, la semana pasada, fin de la semana pasada, tomó un dictamen del procurador y anuló esa sentencia y ordenó el dictado de un nuevo juicio, en el cual obviamente se respeten los derechos de la mujer y se respete, que es un absurdo, que se siga afirmando que una persona privada de libertad, que es violada por quien es su carcelero, pudo haber prestado un consentimiento válido. Luego tenemos otro boletín de jurisprudencia, Igualdad y no discriminación en casos de género, que es una guía de análisis de estándares en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos de Género, un boletín de jurisprudencia por hechos de violencia de género que releva estándares originados en la jurisprudencia nacional y local en la materia. Y quiero aclararles que todo ese material está en la página web de nuestro organismo, www.mpd.gov.ar, que ustedes pueden entrar en la página, buscar en las publicaciones y obtener este material. Y si por algún motivo no lo consiguieran, se pueden dirigir a la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia, que los va a poner a vuestra disposición. Luego vamos a hablar de las resoluciones que se dictaron en la institución con perspectiva de género. Primero se estableció que las solicitudes de patrocinio para querellar tienen que ser evaluadas y resueltas directamente por mí, por la máxima autoridad de la institución. Esta modificación permitió definir la prioridad en el otorgamiento del patrocinio a las víctimas de violencia de género y de violencia institucional. Porque cuando establecimos que además de defender a los autores, correspondía que en ciertos casos, porque no podemos absorber todo, podíamos patrocinar a las víctimas, obviamente a las víctimas de delitos graves, las víctimas que no pueden conseguir un abogado particular, pero a su vez teníamos que detectar los factores donde éramos más necesarios y donde era más necesario también cambiar la jurisprudencia. Entonces se privilegiaron las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia institucional como sujetos especialmente vulnerables. También se dictó una recomendación general que insta a las defensoras y los defensores a impulsar mecanismos para evitar el encierro de las mujeres menores de 18 años. Se amplió la licencia por paternidad y se introdujeron otras reformas para compatibilizar de una mejor manera las responsabilidades familiares de nuestros empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias, y magistrados y magistradas, y también las responsabilidades de cuidado con el trabajo. Por ejemplo, se permitió que la excedencia la tome cualquier agente con independencia del sexo. Se incluyeron licencias para adaptación escolar y entre otras cosas.
También se dictaron una serie de recomendaciones vinculadas para defensores y defensoras públicas para que atiendan especialmente la situación de vulnerabilidad de mujeres y de extranjeras privadas de libertad. También se instruyó a las defensoras y los defensores para que se abstengan de solicitar traslados de mujeres detenidas con sus hijos o embarazadas y que sean ellos o funcionarios autorizados de la dependencia quienes realicen las visitas carcelarias. Esto se había convertido en una mala práctica, ya que era muy habitual que se pidiera que trasladaran a las privadas de libertad a los despachos de los magistrados, incluso cuando estaban embarazadas o cuando tenían hijos pequeños. Entonces, de esta manera, esto se evitó porque se señaló que en estos casos debían acudir los magistrados o las personas que ellos designen a los centros de detención. También se dictó una instrucción general dirigida a todos los integrantes del Ministerio Público para que observen y hagan observar la ley de identidad de género, esa ley que tiene en cuenta, es una ley en Argentina que privilegia la identidad de género autopercibida y que debe ser respetada para que la observen y hagan observar en todos los ámbitos la identidad de género autopercibida por el sujeto o sujeta de que se trate. Se confeccionó el dictamen para la elaboración de un nuevo Código Penal con enfoque de género, con aportes dirigidos tanto a la parte general como a la parte especial. Se dictó también una recomendación general dirigida a todos los integrantes del Ministerio Público, tendiente a asegurar el derecho a un trato digno durante las requisas de la población trans, encomendando que se inste la aplicación y el control de los estándares establecidos por la Guía de Procedimientos de visu médicos y de control y registro de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaldías. Esta guía es producto de una mesa de diálogo llevada a cabo en el marco de un habeas corpus promovido por la Comisión de Cárceles nuestra, la Comisión de Género y el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General. También se reguló el concepto de limitación de recursos o vulnerabilidad para otorgar la intervención de la defensa pública cuando no corresponde su actuación obligada. Se incluyó la perspectiva de género para evaluar la situación de vulnerabilidad. También se reguló que se considera limitación de recursos o vulnerabilidad a fines de conceder patrocinio para querellar a víctimas de delitos. Se aprobó el protocolo de actuación para la prevención y la intervención en casos de discriminación por motivos de género al interior de la institución, que tiene por objeto garantizar un ambiente libre de discriminación en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. El protocolo prevé acciones de prevención general y criterios para la intervención y abordaje de casos de discriminación por motivos de género. Y también, vinculado con lo anterior, se incorporó la licencia por violencia de género. Se ampliaron también las licencias por maternidad, paternidad y adopción. Se establecieron licencias que contemplan parejas del mismo género y se incorporó la posibilidad de transferir días de licencia cuando ambos progenitores trabajen en el organismo. En virtud de la creación de la figura de los defensores, defensoras públicos, públicas de víctima, que es una creación novedosa, que tiene unos años en Argentina, pero que recién ahora se están llenando los cargos, se redefinieron las funciones del programa de asesoramiento y promoción de derechos de las víctimas del delito de trata de personas, que es lo que les contaba antes. Actualmente brinda colaboración a todas las dependencias del Ministerio Público de la Defensa para la mejor defensa de víctimas de trata, ya sea que figuren como damnificadas o como acusadas en causas penales. Se concluyó una investigación sobre el acceso de mujeres a cargos de magistradas dentro del Ministerio Público de la Defensa. Aunque el Ministerio Público de la Defensa se conforma mayoritariamente con mujeres, en realidad esa cifra no está muy actualizada porque somos el 66% de las integrantes mujeres. Las defensoras solo alcanzan el 37% del total de magistradas. Otra es la cifra respecto a las funcionarias, es mejor,
porque en funcionarios y funcionarios, las funcionarias son un 57%, las ordenanzas un 46%, perdón, las mujeres en general está bien la cifra, es el 60%, el que son 66% es de empleadas, pero como ustedes ven, las cifras no coinciden o revelan que hay un techo de cristal y un piso pegajoso, porque si bien las empleadas son el 66%, las funcionarias son el 57%, las defensoras solo alcanzan el 37%. Y para mi horror, en los últimos 10 años, ese número, es decir, cuando yo ya era defensora general y tenía una clara política de género, ese número en lugar de aumentar estaba disminuyendo. Es decir, cuando me hice cargo de la institución, el número estaba más cercano a la paridad. Ahora en los últimos años estaba disminuyendo. El estudio mostró una serie de obstáculos que desincentivan la presentación de mujeres en los concursos. Sobre esos luego se dictaron una serie de mecanismos para evitar esta situación. En los concursos solo el 30% del total de las aspirantes son mujeres y hay barreras adicionales durante la sustanciación del trámite. También quedó en evidencia la falta de decisión política para nombrar una mayor cantidad de defensoras. ¿Por qué digo esto? Porque lo que establecimos es que de 10 ternas, en 8 había por lo menos, la terna es lo que nosotros debemos elaborar, una terna que contiene 3 personas y que se manda al Ejecutivo para que elija una para enviar al Senado, que es quien le va a dar el acuerdo y se va a convertir en una magistrada o magistrado. Pero de cada 10 ternas, en las cuales en 8 había una mujer, por lo menos una mujer, solamente se enviaron 3 mujeres. Es decir, son más, el número es mayor, pero tomando cada 10, pese a que en 8 de las ternas había mujeres, solo en 3 de los casos se envió el pliego de una mujer. Por eso estamos descendiendo. Entonces, uno de nuestros objetivos es lograr que en todas las ternas haya por lo menos una mujer. Además de otros mecanismos, como hacerle saber en cada elevación de terna al Poder Ejecutivo cómo está compuesta la cantidad de hombres y mujeres magistradas en determinadas jurisdicciones, para que vean los casos donde la disparidad es extrema. Y por otra parte, también hemos establecido más mecanismos vinculados a que cuando se abra un concurso y el número de mujeres que se anotan sea menor al 40%, vamos a volver a abrir una nueva etapa más corta de inscripción dirigida solo a mujeres, para instarlas a que se anoten. También vamos a establecer, va a haber mujeres en todos los jurados, y también vamos a establecer un sistema de mentoreo o tutorías realizados por defensoras experimentadas para que logren empoderar y dotar de coraje a las mujeres para que se animen a presentarse en los concursos. Va de suyo que uno de los graves problemas es que en los matrimonios, en las parejas en las cuales los dos trabajan, incluso trabajan en el mismo Ministerio Público de la Defensa, cuando hay que dar exámenes, normalmente la mujer debe privilegiar las tareas de cuidado o las tareas domésticas, mientras que los hombres habitualmente se ven liberados de esa actividad y pueden estudiar para dar los exámenes. Esto hace que muchas mujeres hayan visto frustradas sus carreras profesionales debido a la maternidad y también a que se sientan más débiles ante la posibilidad de enfrentar esos exámenes por esta situación. También hay otros factores, como por ejemplo estas tareas de cuidado y las tareas domésticas hacen que las mujeres muchas veces no puedan realizar una carrera universitaria, no la carrera de grado, no puedan ser docentes universitarias, con lo cual cuando tienen, o no puedan escribir artículos o hacer otras carreras, además de la carrera básica. Entonces esto hace que cuando se presentan a concurso, su cantidad de puntos por antecedentes sea menor. En esto también estamos estudiando para capacitar de distintas maneras, para brindar dentro de la institución distintas alternativas, para poder lograr de esa manera que las mujeres se animen, que se presenten cada vez más
a dar examen y que podamos garantizar que en cada terna haya por lo menos una mujer. También, continuando con el tema de género y cómo tratamos de implementar distintas políticas, vamos a mencionar los distintos congresos que se realizaron. En el 2010 ya se realizó el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, que reunió expositoras nacionales y extranjeras de primer nivel y que logró una convocatoria extraordinaria para nuestro país, porque hubo más de 800 inscriptas. Digo para nuestro país porque si hay algún brasileño esto no le va a parecer mucho, pero para nosotros es absolutamente extraordinario. También organizamos numerosas conferencias y paneles, varios por año, destinados a abordar las distintas formas de la discriminación de género. En todos los congresos, tanto nacionales como internacionales, organizados por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, por el Bloque de Defensores Públicos del Mercosur y por la Reunión Especializada de Defensores Públicos del Mercosur, se incorporó la temática de género. Y luego vamos a ingresar ahora a uno de los puntos más importantes, a mi criterio, que es lo que damos en llamar litigio estratégico. A medida que avanzamos en la incorporación de la perspectiva de género, que estudiamos la actividad de defensores y defensoras, que trabajamos tanto actuando como victimarios, como también con los victimarios como con las víctimas, advertimos la necesidad de tomar ciertos casos paradigmáticos y llevar a cabo un litigio estratégico. Litigio estratégico que ya puede ser limitarse al ámbito nacional o también puede continuar en el sistema de los derechos humanos, en el sistema interamericano o también en el sistema universal para obtener respuesta cuando no obtenemos respuesta en nuestro país. A raíz de eso, iniciamos distintas estrategias, tomando distintos casos paradigmáticos que son distintas formas de litigio estratégico. Desde el área de género y de la otra área que tenemos en la Defensoría General, que es una área de derechos económicos, sociales y culturales, se presentó un amparo colectivo contra varias empresas de transporte público de pasajeros y contra el Estado Nacional porque no se contrataba a mujeres como conductoras de colectivos de corta y media distancia. Es decir, pese a que había mujeres capacitadas que tenían registro profesional, no las contrataban. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al amparo, en primera instancia no, pero la Sala de Cámara sí, el superior, y determinó que las empresas deben contratar a mujeres para esta tarea hasta completar un cupo mínimo del 30% del total de choferes. Además, fijó responsabilidades del Estado Nacional para erradicar en este campo la discriminación de género y actualmente el caso está en ejecución. Lo siguen llevando la Comisión de Género y la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha sido cumplido parcialmente y es una lucha porque cuesta mucho. No es fácil. Muchas veces obtenemos sentencias favorables, pero después viene la dura segunda etapa, que es la de lograr en la ejecución que esa sentencia efectivamente se cumpla. Y aquí también hemos tenido incluso resistencias de algunos sindicatos, concretamente de varones de los sindicatos que no están de acuerdo con esta disposición. A propósito de este caso, por este caso, el Estado Nacional creó un programa nacional para promover la contratación de mujeres como conductoras, de transporte público en función de la histórica discriminación de ese grupo. A su vez, esta es la causa que yo les comenté antes, donde se obtuvo una causa de trata sexual, de tráfico de personas, pero de trata sexual, donde se obtuvo una sentencia histórica al lograr un pronunciamiento condenatorio contra los acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por la pluralidad de víctimas, y la condena civil de la Municipalidad de Ushuaia. Ushuaia es una ciudad del sur
de Tierra del Fuego en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y consideró que debe aumentarse el monto indemnizatorio conforme lo que había solicitado la víctima. A su vez, obtuvimos otra resolución vinculada a que desde hace unos años varios juzgados civiles disponen medidas de protección con carácter recíproco en procesos de violencia de género. Es decir, algunos de los trucos que utilizan los perpetradores masculinos de violencia de género, es decir, que ellos también son víctimas de violencia de género. Y solicitan, y los jueces, sin avanzar más sobre el tema, sin estudiar en profundidad el tema, implantan medidas de protección con carácter recíproco. Para contrarrestar esta práctica, desde el Programa de Asistencia y Patrocinio Especializado en Violencia de Género, se impulsó una estrategia de litigio colectivo que consistió en apelar todas estas medidas, siempre obviamente que la asistida estuviera de acuerdo. Es decir, cada vez que se solicitaba una medida de protección y esta medida de protección se dictaba con carácter recíproco, se apelaba. Como nosotros tenemos tantos casos como les conté, esto se convirtió lógicamente en una estrategia de litigio colectivo. Varias salas de la Cámara Civil han hecho lugar a estos planteos y revocaron la disposición de medidas recíprocas. En estos momentos está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el caso OC, que se trata de un recurso extraordinario federal presentado para que se deje sin efecto la decisión que impone el carácter recíproco de las medidas de protección. Estamos llegando hasta la Corte a ver si con un dictado de la Corte logramos que la resolución sea con un impacto y con una obediencia mucho mayor, ya que ahora tenemos algunas salas de la Cámara Civil, no todas, y todavía algunos jueces de primera instancia siguen imponiendo medidas recíprocas. También se firmó con el Estado una solución amistosa. Esto ya estamos hablando de litigio internacional, las causas que llevamos ante el sistema interamericano. Aquí firmamos con el Estado una solución amistosa en el caso SBC, que posibilitó la conmutación de penas de perpetua impuestas a una mujer y a su padre por la justicia de la provincia de Salta, que habían sido denunciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por validar estereotipos de género y contrariar disposiciones convencionales. Esta es una causa paradigmática, porque en la sentencia condenatoria, el juez, el tribunal, uno de los argumentos que usa, debido a que la señora, que había estado presa, después había recuperado la libertad y después estuvo presa muchísimos años, en ese lapso de libertad, ya habían pasado 5 años de la muerte del marido, del cual la acusan a ella de haberlo asesinado, con una prueba increíble. Uno de los argumentos de prueba es que la señora, junto con unas primas, había paseado en un auto con música en alta voz, con música sonando muy fuerte, y que esto significaba que se había comportado como una verdadera viuda alegre. Y en la sentencia utilizan el concepto de viuda alegre, y este es uno de los argumentos para llegar a una condena por homicidio agravado. También dicen en otra parte del fallo que la señora es anoréxica, y que, como todos sabemos, tarde o temprano las anoréxicas matan. Este fallo, que es un disparate, sin embargo resistió incólume el tribunal que lo dictó, la Corte de la provincia, el Superior Tribunal de esa provincia, luego fue a la Corte Suprema Nacional, que no lo estudió, y tuvimos que llegar al sistema interamericano para que finalmente se cerrara con una solución amistosa que obviamente implicó la libertad de la señora y del padre, que había sido liberado muy poco tiempo antes y que murió casi inmediatamente. A su vez, el Comité de los Derechos del Niño dictó una medida provisional que dispuso la no devolución de la madre de 3 niños argentinos a su país de origen, hasta tanto se resuelva la comunicación en un caso donde se había dispuesto la expulsión de una mujer migrante, pese a que tenía 3 niños nacidos en Argentina y menores de edad. En 2020, el Estado dispuso una nueva medida para suspender
la orden de expulsión y concedió una residencia permanente a la progenitora. Además, se creó una mesa de diálogo para diseñar directrices para el caso de expulsión de progenitoras con hijos. Es importante, es muy importante porque esta situación la seguimos padeciendo, seguimos teniendo un conflicto con el tema de las expulsiones de madres con hijos pequeños y, por otra parte, fíjense que en el caso anterior habíamos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego, obviamente, íbamos a acudir a la Corte. Y en este caso utilizamos otro mecanismo, en tanto y en cuanto acudimos a un mecanismo de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño. En otro caso, también que lo teníamos ante la Comisión Interamericana, que había dictado el informe del fondo, se firmó un acuerdo de solución amistosa en el marco del caso Olga del Rosario Díaz, que se presentó, perdón, este no se presentó ante la Comisión Interamericana, me estoy confundiendo. Este se presentó ante el comité CEDAW, esto es el comité que aplica, que vigila la aplicación del convenio CEDAW, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y el Estado reconoció la responsabilidad internacional por fallas en la prevención de la tentativa de femicidio de la señora Olga Díaz y acordó reparaciones y medidas como garantía de no repetición. Este fue un caso paradigmático porque la señora había hecho la denuncia, la señora tenía medidas de protección dictadas a su favor que no se cumplieron y fue atacada por su marido, que la acuchilló, a ella, a un hijo que intentó defenderla y a los vecinos que intentaron defenderla, y se logró demostrar que pese a que existía una causa judicial, el Estado no había obrado con la diligencia debida para prevenir tentativa de femicidio. La señora debió ser hospitalizada, estuvo mucho tiempo a la muerte, logró superar la situación, por supuesto con déficit de salud que le quedarán para toda la vida, pero logró superarlo y a raíz de eso se firmó este convenio, la señora participó en todo el proceso, donde, entre otras cosas, el Estado estuvo de acuerdo, firmó el convenio por el cual se obliga a elaborar y publicar un documento con principios generales de actuación dirigido a los operadores del Poder Judicial y al resto de los actores que intervienen en las denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos, es decir, un seguimiento efectivo, una protección real, capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen estereotipos de género en la tramitación, los efectos negativos que tienen, perdón, los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias. Básicamente el estereotipo, las mujeres mienten. En estos dos puntos estamos avanzando. En este primero ya está muy avanzado, los principios generales. También se establece convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para formular un protocolo de articulación institucional y evitar uno de los más grandes dramas, que es la reiteración innecesaria de las declaraciones de las víctimas, minimizar la revictimización de las denunciantes, así como mejorar los canales de diálogo entre los distintos juzgados que atienden los reclamos. Esto es un problema grave. Aquí no tenemos un juzgado que atienda a los problemas de violencia de género, sino que por el contrario, la víctima debe acudir a veces a distintos juzgados penales, cada uno de los cuales tiene una denuncia distinta que ella realizó en un momento temporal distinto, y a su vez, además, debe acudir a juzgados civiles. Todo esto, algunos para las medidas urgentes, otros juzgados para el tema de la tenencia de los hijos, otros el mismo para los alimentos, un montón, lo que implica que deba repetir su historia un montón de veces, que deba ser revictimizado un montón de veces, y que muchas veces estos juzgados no se conectan entre sí, de modo tal que cuando ocurre una situación de crisis, nadie sabe quién es el que tiene que dar la orden. Nosotros tenemos un caso que en este momento lo tenemos ante el comité, en este caso es mucho más desgraciado porque la mujer murió, en el cual un agresor va, la emprende a golpes y patadas con la puerta de la casa de la víctima, pese a que había exclusión de hogar,
Viene la policía llama a la fiscalía, al secretario del fiscal, que le dice que no, eso no era nada, que a lo sumo era un daño, que llame en todo caso al juez civil que había ordenado la exclusión del hogar. El juez civil llaman también, hablan con un secretario, que también dice no, que él no tenía nada que ver. Que en todo caso, si había roto la puerta, que se arreglara con el juez penal. El policía insiste muchas veces, finalmente hace un acta, deja ir al hombre, hace cesar la acción, deja ir al hombre, ninguno de los dos juzgados interviene. Al día siguiente el hombre vuelve, logra tirar la puerta abajo y la mata. Estamos con este caso, hemos llegado a hacer la denuncia y nos va a servir para reforzar el cumplimiento de esta solución amistosa. También incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados o magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste el trámite impartido a esas denuncias. Esto, el Consejo de la Magistratura de nuestro país, que es el encargado de este tipo de registros, ya lo ha confeccionado, ese registro ya está vigente, donde se van a consignar la mala praxis realizada por distintos jueces. Nosotros lo denunciamos generalmente, a veces logramos avanzar o no con esa denuncia, a veces se obtiene algo, pero al ya tener este registro público, me imagino que también va a ser como una advertencia para que las cuestiones se tomen sobre todo con menos burocracia, porque lamentablemente muchas de estas consecuencias es porque no se dimensiona la gravedad del riesgo, uno, y dos, se actúa de manera burocrática. Se actúa de una manera formalista sin darse cuenta que está en riesgo la vida de un ser humano. También se comunicó el acuerdo de solución amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género y que están ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, esto es lo que nosotros queríamos compartir con todos ustedes. Seguramente alguna de estas medidas, alguna de estas ideas, a ustedes lo deben haber motivado y estarán pensando que pueden tenerlas en cuenta y aplicarlas en sus países. Por supuesto que todo el material, todas las ideas, todas las investigaciones están a su disposición. Nosotros seguimos trabajando, estamos muy contentos en este momento porque creemos que finalmente se está caminando con paso firme, pero también estamos convencidas de que falta mucho. Y que ese falta mucho en un día como hoy, que es precisamente el Día de las Mujeres, el Día Universal de los Derechos de las Mujeres, tenemos que afirmarnos en seguir luchando y conseguir que las garantías de los derechos de las mujeres se den en todos los ámbitos y en todos los planos. En la medida en que solo se mantenga en un nivel, habremos fracasado en nuestra obligación, en nuestro cometido. Por supuesto que yo quiero que haya más mujeres magistradas, que haya más mujeres en cargo de responsabilidad, pero también quiero que la víctima de trata, que está alojada en una dependencia de gendarmería en el norte de nuestro país, no pueda ser tranquilamente y sin consecuencias víctima de abuso sexual. Los derechos, hasta que no estén expandidos entre todas las mujeres, y especialmente entre las más vulnerables, que tienen muy difícil su acceso a la justicia, que a veces no saben que tienen determinados derechos, que si los conocen, no saben cómo hacerlos valer, y si saben que necesitan un abogado, no saben dónde encontrarlos, y esa es nuestra misión, estar junto a todas ellas y poder cada día luchar y lograr un mundo más igualitario, más justo, y donde realmente imperen los derechos humanos de todas y de todos. Esto va a ser un cambio, una mayor riqueza que va a beneficiar no solo a las mujeres, sino a todos los hombres, a todas las mujeres y todas las diversidades sexuales que habitan en nuestro territorio en todo el mundo. Por eso, desde AIDEF, los convoco
a que sigamos trabajando en este sentido y que sigamos produciendo las muchas cosas que yo estoy convencido que desde la creación de AIDEF y también gracias a la labor de los DPIs y a la labor de cada uno de los defensores y defensoras de nuestra región, se han ido a lograr. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la claridad, por la exposición. La verdad que excelente. Hay, bueno, comentarios que van apareciendo en el chat, también felicitándola por la exposición, pero también por el enorme trabajo que se realiza desde la institución de la defensa pública en la creación de los programas y todas las actividades vinculadas a la materia de género. Apareció una pregunta que está vinculada sobre el balance, ¿qué balance usted daría en cuanto a los resultados obtenidos? Que creo que fue lo último que dijo, creo que quedó más que claro, así que creo que está más que respondida la pregunta. La verdad que tuvimos un éxito en cuanto a la convocatoria, más de 350 personas conectadas, así que muy bien. Y bueno, si le parece, cortamos acá, así no la detenemos más, que ya tiene que salir para la Facultad de Derecho. Así que bueno, un agradecimiento por la exposición. Y muchas gracias también a todas y todos por estar aquí conectados. Doctora, igual le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. No quiero dejar de mencionar a la responsable de la Comisión de Género y en su nombre agradecer a todas las mujeres que trabajan en las distintas áreas de género de la institución y que construyen esta realidad que les he relatado, pero quiero obligadamente mencionar a la principal gestora, acompañada de otras muchas personas, siempre se trabaja en equipo, es la doctora Raquel Asensio, a quien realmente doy todo mi agradecimiento. Por otra parte, quiero terminar instando nuevamente a todas y a todos a continuar por este camino de la defensa pública fuerte, autónoma, generadora de derechos, y repetirles que tienen todo el material que he ido mencionando, si les interesa, si les parece que les puede ser útil, que les sirve para generar algún espacio similar en su institución, a disposición, ya sea en nuestra página web, si no se pueden comunicar con Sebastián y sus colaboradores, o bien los puede derivar a la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia, a cargo de la doctora Julieta Di Corleto, que también es una activa militante en los temas de género. Por eso, a seguir en nuestra lucha por una defensa pública fuerte, digna, valiente, corajuda, que logra muchas cosas y que lucha por los derechos humanos de los más vulnerables. Adelante, todos juntos, unidos, unidas, para siempre. Gracias.